Hola, sea bienvenido al estudio de hoy. Durante los largos siglos de tinieblas que siguieron a la supremacía papal, el registro de la historia del pueblo de Dios fue fielmente guardado en el cielo. Mientras tanto, poco o ningún registro tenemos aquí en la tierra. La táctica de Roma fue borrar todo vestigio de disidencia de sus doctrinas o decretos. Cualquier expresión de duda sobre la autoridad de los dogmas papales era motivo suficiente para quitar la vida del rico o del pobre, del importante o del humilde. Mientras tanto, en ese tiempo de intolerancia y abandono de la Biblia, Dios levantó a hombres extraordinarios para mantener encendida la llama de la verdad. Entre ellos estaban Juan Hus y Jerónimo de Praga. El Evangelio había sido sembrado en Bohemia en el siglo IX. El culto se celebraba en la lengua del pueblo, pero a medida que aumentaba el poderío del Papa, la palabra de Dios se oscurecía. Gregorio VII, que se adjudicara el derecho de abatir el orgullo de los reyes, emitió una bula prohibiendo que el culto público se realizara en la lengua del pueblo. El Papa declaraba que al Omnipotente le era agradable que el culto a él fuera celebrado en lengua desconocida y que muchos males y herejías habían surgido por no observar esta regla. De esta forma, Roma esperaba que la luz de la palabra de Dios se extinguiera y que el pueblo fuera encadenado a las tinieblas. Muchos de los valdenses y albigenses expulsados por la persecución en sus hogares en Francia e Italia vinieron a Bohemia, hoy República Checa. Ellos condenaban abiertamente la corrupción de la Iglesia y por eso se inició una gran persecución contra los discípulos de Cristo. Uno de esos discípulos declaró al morir: «La furia de los enemigos de la verdad ahora prevalecen contra nosotros, pero no será así por siempre. Se levantará uno entre el pueblo común, sin espada ni autoridad, y contra él no podrán prevalecer. Ese que se levantaría, mucho tiempo antes de Lutero, sería Juan Hus». Nacido en Bohemia, hoy República Checa, en 1373, a temprana edad quedó huérfano de padre. Hus estudió en la escuela de la provincia, pasando después a la Universidad de Praga. Esta es la Universidad de Praga, una de las más antiguas del mundo. Fue fundada por Carlos IV. Y aquí en esta universidad, Juan Hus fue alumno, profesor y posteriormente rector. Rápidamente Hus se distinguió por su incansable aplicación y rápidos progresos. Era sincero adepto de la Iglesia de Roma y fervorosamente buscaba las bendiciones espirituales que ella profesaba otorgar. Después de completar la enseñanza básica, entró al sacerdocio y pronto fue llamado a la corte del rey. En pocos años, el humilde estudiante se volvió el orgullo de su país y su nombre tuvo fama en toda Europa. Varios años después de haber recibido la ordenación sacerdotal, Hus fue nombrado predicador de la capilla de Belén. Luego, después de su ordenación, Juan Hus fue nombrado predicador en esta capilla, la capilla de Belén, aquí en Praga. Pastor, ¿qué importancia tuvo esta capilla para la reforma aquí en esta ciudad? Es muy interesante que tengamos en mente la Universidad de Praga, también conocida como Universidad de Carlos,
porque fue fundada por el emperador Carlos IV de Bohemia, y ella ha ejercido influencia durante mucho tiempo, académica e intelectual en la ciudad. Y en el año 1391 fue fundada esta capilla, y los predicadores de esta capilla eran, en su mayoría, profesores de la Universidad de Praga. Por eso ella ejercía gran influencia ideológica en la ciudad. Juan Hus se volvió predicador aquí en el año 1402 y fue predicador en esta capilla por 10 años, hasta 1412 cuando tuvo que abandonar la ciudad de Praga. En este periodo, él comenzó a difundir sus ideas. Incluso la reina Sofía escuchó algunos de sus sermones y sus sermones eran muy influyentes. Él aún no se había separado del papado, pero creía que el papado se había degenerado y estaba corrompido y que había que volver a la autoridad de la Biblia. Las ideas de Hus se difundieron de este lugar no solo para la entonces Bohemia, sino también para Alemania. Tanto es así que cuando Lutero apareció en escena, fue llamado como el Hus de Sajonia. En otras palabras, Hus fue muy influyente y este es el lugar de donde irradiaron las grandes verdades conocidas hasta entonces de la palabra de Dios, o sea, de la autoridad básica fundamental de las Escrituras, y también de la mediación de Jesucristo y otras verdades correlacionadas. Pastor, ¿cómo era el estilo de culto y adoración en tiempos de Juan Hus? En esta capilla, que hoy está un poco remodelada, cabían 3,000 personas. Y lógicamente, el gran punto en el asunto de la reforma y de la prerreforma también era llevar la predicación de la palabra de Dios al vernáculo, o sea, en la lengua que el pueblo entendía, porque la predicación era en latín. Entonces las personas cultas que entendían el latín podían entender la predicación. Pero el pueblo común, que hablaba la lengua local, no comprendía. Por eso lo fundamental aquí de la predicación de Hus e incluso de sus antecesores fue predicar la palabra de Dios en la lengua del pueblo común. Entonces aquí estaba el pueblo, listo para oír, y el predicador entraba por esa puerta. Exactamente, hay una pequeña escala aquí por este lado, por encima de esa pequeña puerta. Y en este lugar exponía la palabra de Dios, y qué hermoso que aquí las verdades no de la tradición eclesiástica, sino de la palabra de Dios comenzaron a ser predicadas al pueblo. Esto generó lo que hoy conocemos como la prerreforma. ¿Cuál era la preparación académica de Juan Hus? Él se graduó en la misma Universidad de Praga. Por lo tanto, ya tenía formación académica. Hus trabajó como profesor en esta universidad. Y adicionalmente, él llegó a ser rector de la universidad. Por lo tanto, era una persona académicamente preparada y eso le daba mucho respaldo. Aquí, además, una influencia académica significativa. Por eso, Jerónimo de Praga, un individuo de alta educación, se unió a Hus en sus ideas y también en la difusión de la reforma aquí en la antigua Bohemia. Las obras de Wycliffe llegaron a manos de Hus. Después de leerlas, se dio cuenta que el autor era un sincero cristiano y comenzó a considerar sus ideas. Sin darse cuenta, Hus comenzó a andar por un camino que lo llevaría muy lejos de Roma. Las noticias de la obra en Praga fueron llevadas a Roma, y pronto Hus fue llamado a comparecer delante del Papa. Ir a Roma sería una muerte segura. El rey, miembros de la nobleza y también la universidad se unieron en una petición para que Hus se quedara en Praga y respondiera por medio de una delegación. En vez de ello, el Papa condenó a Hus y clausuró la ciudad de Praga.
Se creía que las puertas de los cielos se cerraban contra la región alcanzada por la clausura. Y hasta que el Papa resolviera remover la excomunión, todos los cultos eran suspendidos. Las iglesias eran cerradas. Se celebraban los casamientos solamente en el patio de la iglesia. Y para los muertos no había ritos fúnebres. La ciudad de Praga se llenó de tumultos. Una clase numerosa denunció a Hus como la causa de todas las calamidades y rogaron que fuera entregado a Roma. Para calmar la tempestad, Hus se retiró a su aldea natal y luego de algún tiempo volvió a la capilla de Belén para continuar la predicación de la palabra de Dios. Para sanar los males que estaban perturbando a Europa, se convocó un concilio general que se realizó aquí en Constanza, Alemania. Ese concilio fue convocado a pedido del emperador Segismundo por uno de los 3 papas rivales, Juan XXIII. El concilio reunido aquí en Constanza convocó entonces a Juan Hus. Durante el tiempo en que él estuvo aquí, vivió en algunos lugares, entre ellos esta casa que hoy funciona también como un museo. A esta calle se le dio el nombre del reformador. Pastor, ¿por qué esta ciudad es importante para el periodo de los prerreformadores? En este edificio que está exactamente atrás de nosotros se realizó el famoso Concilio de Constanza, que comenzó el día 9 de diciembre de 1413 y se extendió hasta el día 22 de abril de 1418. Este concilio fue convocado a pedido del emperador Segismundo, quien era el papa de la época, con el objetivo de resolver el problema de un posible cisma de la Iglesia Católica. En realidad, en aquella época había 3 papas que disputaban simultáneamente el poder. Por supuesto, no todos eran reconocidos por la Iglesia, pero allí estaban Juan XXIII de Pisa, en Italia. Estaba también el Papa Benedicto XIII de Aviñón y además estaba Clemente XII de Roma, que también disputaba la Santa Sede. En realidad, estos 3 papas, cada uno quería ser reconocido, y la Iglesia, por su parte, corrió el riesgo de separarse o subdividirse. Y en este concilio finalmente fue escogido otro papa en reemplazo de los 3, que fue Martín V. Pero el lado más oscuro de este concilio fue el hecho de haber citado a comparecer a Juan Hus para ser juzgado aquí. Al llegar a Constanza, le dieron a Hus plena libertad. Al salvoconducto del emperador Segismundo se adicionó una garantía personal de protección por parte del Papa. Pero con la violación de estas solemnes y repetidas declaraciones, en poco tiempo el reformador fue tomado por orden del Papa y lanzado en una asquerosa mazmorra. En este local funcionaba un monasterio dominicano, y aquí en esta torre Juan Hus estuvo preso en los momentos anteriores a su muerte. Debilitado por la enfermedad y reclusión, pues el aire húmedo e impuro del calabozo le causaron una fiebre que casi lo lleva a la sepultura, Hus fue conducido finalmente delante del concilio.
Durante el largo proceso mantuvo firmemente la verdad. Cuando se le exigió optar entre la renuncia a sus doctrinas o enfrentar la muerte, aceptó su suerte de mártir. De vuelta en la oscuridad de la mazmorra, veía el triunfo que tendría la verdadera fe. Por última vez, Hus fue llevado delante del concilio. Era una vasta y brillante asamblea. Conminado a su decisión final, Hus declaró rehusarse a renunciar. Pronunciada entonces la sentencia, se inició la ceremonia de degradación. Él no se retractó. Y su sacrificio como mártir fue una de las escenas más trágicas de la historia del cristianismo. Se le pusieron ropas sacerdotales, desnudado con furia, y luego lo pusieron en la hoguera, y allí fue quemado vivo, pidiendo perdón a Dios por sus pecados y teniendo la certeza de la salvación. Eso generó un efecto contrario en Bohemia. Muchos bohemios, la nación prácticamente como un todo, se sintió traicionada por el hecho de que el salvoconducto y todas las garantías no hayan sido respetadas, y él terminó siendo sacrificado de esta manera. Esto generó un fuerte espíritu antipapal. Un celoso adepto de Roma, describiendo el martirio de Hus y de Jerónimo, que murió poco después, dijo: ambos se prepararon para el fuego como si fueran a una fiesta de casamiento. No soltaron ningún grito de dolor. Al levantarse las llamas, comenzaron a cantar himnos. Después de que el cuerpo de Hus fue consumido por completo, recogieron sus cenizas, las mezclaron con la tierra donde yacían y las arrojaron al río Rin, que las llevó hasta el océano. Sus perseguidores imaginaron en vano que habían arrancado de raíz las verdades que predicaron. No soñaron que las cenizas que echaban al mar eran como semilla esparcida en todos los países del mundo. Hus ya no existía, pero las verdades por las cuales había muerto no perecerían jamás. Su ejecución demostró al mundo entero la pérfida crueldad de Roma. Los enemigos de la verdad, aunque sin saberlo, no hacían más que fomentar la causa que en vano procuraban aniquilar. Después vino también Jerónimo de Praga y fue convocado por el mismo concilio. Consciente de que la muerte de Hus había causado una reacción, la estrategia cambió y la idea era que Jerónimo finalmente se retractara. Él vaciló en un momento, pero después él se arrepintió de sus temores y también optó por morir. Jerónimo fue el principal discípulo y el amigo más devoto de Juan Hus. Jerónimo nació en Praga. Hijo de familia adinerada, estudió en la Universidad de Praga y se graduó en 1398. En 1402 visitó Inglaterra y estuvo en la Universidad de Oxford, donde Wycliffe había enseñado. Estudió y copió algunas obras de Juan Wycliffe y se interesó por el movimiento lollardo, inspirado por el mismo Wycliffe el siglo anterior. En 1403 fue a Jerusalén y en 1405 estudió en la Universidad de París, donde obtuvo el grado de magíster. Cuando Hus fue convocado a comparecer delante del Concilio de Constanza, Jerónimo le exhortó a ser valiente y firme, declarándole que si caía en algún peligro, él mismo acudiría en su auxilio. Al saber que el reformador se hallaba encarcelado, el fiel discípulo se dispuso inmediatamente a cumplir su promesa. Sin salvoconducto y con un solo compañero, salió para Constanza. Llegando allí, se convenció de que solo se había expuesto al peligro sin que le fuera posible hacer nada para liberar a Hus.
Aquí en esta casa, número 14 de la calle Juan Hus, vivió Jerónimo de Praga en 1415 para atender la convocatoria del Concilio de Constanza. Juan Hus fue llevado por última vez delante del concilio y se le dijo que debería retractarse, volver atrás en su doctrina. Pero él prefirió la suerte de mártir. Tomada la decisión, fue conducido entonces a este local, acompañado de la multitud de aquí de Constanza, soldados armados, obispos, sacerdotes. Cuando llegaron a este lugar, ¿qué fue lo que pasó? Él fue colocado entonces en la hoguera, amarrado allí, y al momento en que el verdugo estaba preparado para encender el fuego, aún se le dio una última oportunidad de retractarse. Y su respuesta fue: ¿retractarme de qué? Yo no estoy convencido de ningún error, de ninguna herejía que prediqué. Y además, con alegría, estaré dispuesto a confirmar con mi propia sangre las verdades que escribí y prediqué durante mi vida. Cuando el fuego comenzó a subir, las llamaradas a alcanzar su cuerpo, él comenzó a cantar un himno que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta el momento que su voz finalmente se apagó. El martirio de Juan Hus sucedió en julio de 1415, y cerca de un año después, la misma suerte alcanzó también a Jerónimo de Praga. Y la inscripción está al otro lado de la piedra. Vamos hacia allá para ver la inscripción. Jerónimo de Praga también fue traído a este lugar, y su suerte fue la misma de su amigo Juan Hus. Él ya estaba amarrado a la estaca, y cuando el verdugo fue a encender el fuego por detrás de su cuerpo, él pidió que viniera al frente y le dijo: «Ponga el fuego frente a mí, porque si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí». Cuando las llamas comenzaron a subir, él comenzó a cantar un himno que decía: «Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdóname mis pecados. Tú sabes que siempre he amado tu verdad». Y así continuó cantando ese himno hasta que su voz se silenció. Y después de haberse silenciado, sus labios aún continuaron balbuceando las mismas palabras. Por lo tanto, en este lugar fueron martirizados dos grandes hombres del periodo de la Prerreforma, siendo ellos Juan Hus y Jerónimo de Praga. El odio de los líderes de la Iglesia de Roma contra Hus y Jerónimo fue tan grande que ellos no se conformaron solo con quitarles la vida en la hoguera, sino que una vez muertos, sus cenizas fueron traídas y lanzadas aquí en el Rin, en un intento de acabar completamente con aquello que ellos consideraban herejía. Pero así como el Rin desemboca aquí al lado de Constanza y sus aguas se esparcen, de la misma manera las ideas de estos dos prerreformadores se esparcieron por Europa y alcanzaron su clímax en la famosa reforma del siglo XVI. Es maravilloso ver la dedicación de estos dos hombres de Dios. Hombres que estuvieron dispuestos incluso a morir por amor a la verdad. ¿No debiéramos también imitar estos ejemplos? En ser fieles y leales a la enseñanza de la Biblia
aunque nuestra vida sea amenazada? Que Dios nos ayude y nos bendiga, para que el mismo espíritu que había en Hus y Jerónimo pueda también formar parte de nuestra vida cristiana. Mi decisión es, después de conocer el ejemplo de hombres que permanecieron fieles a Dios y a su palabra, estando incluso dispuestos a morir por la verdad, hoy tomo la decisión de ser fiel a las enseñanzas de la Biblia y prepararme para la vida eterna. Si esta es su decisión, ore conmigo ahora. Bondadoso Dios y Padre, gracias por el ejemplo de hombres extraordinarios como vimos hoy, que estuvieron dispuestos incluso a entregar su propia vida para que tu palabra y tu verdad fueran preservadas. Ayúdanos a ser fieles también a todos tus mandamientos, y que podamos así estar cumpliendo la orden de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Concilio de Constanza, reunido para resolver el problema del cisma papal, cuando había 3 papas candidatos a la corona, nombró a Odo Colonna, que recibió el nombre de Martín V. 66 años después, en la misma fecha en que el Papa Martín V fue coronado, era bautizado en la pequeña ciudad de Eisleben, Alemania, un bebé que también recibiría el nombre de aquel papa. Su nombre, Martín Lutero, el gran reformador de Alemania. Vamos a aprender más sobre esta increíble historia en nuestro próximo encuentro. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.